final de todas las ponencias tendremos un espacio para comentarios, preguntas, El licenciado Velázquez llegó a tocar, como alguien mencionó por ahí, el corazón de las estructuras que están incrustadas dentro del Estado y que se fueron construyendo durante el periodo de la guerra inclusive. Y son estructuras que han permitido lo que históricamente ha sucedido en este país, que las élites se han enriquecido a partir de un Estado que protege sus privilegios, pero también de un Estado que se hace la vista gorda cuando las mismas élites transgreden la normativa que ellas mismas han generado. Entonces, la CICIG ha afectado y ha tocado personajes con mucho poder, es decir, no han sido Perico los Palotes, por decir alguna manera, sino personajes con mucho poder. Lo interesante es de que después de hace muchos años, los movimientos ciudadanos que se dieron, tanto en la ciudad como en el campo, dieron como resultado una victoria en el marco de lo que se podía esperar con esa situación. ¿Y por qué digo en el marco de lo que se podía esperar con esa situación? Cuando todo esto empezó, y que fue además motivo que posibilitó la constitución de la Asamblea Social y Popular, y que fue un paso en un proceso de diversas articulaciones, nosotros analizábamos y decíamos, ¿qué es lo que caracteriza este momento? Y decíamos, primero no hay que confundirse, no es la revolución ni nada por el estilo, es una crisis que se está dando, es una crisis que también no generamos nosotras y nosotros, es una crisis en la cual habría que aprovechar para poder dar algunos pasos en términos de articulación y algunos pasos también en términos de conciencia. Entonces, en esa dimensión, las movilizaciones concluyeron en el 2015 con una victoria, y eso es importante porque si revisamos históricamente, la última vez que las guatemaltecas y guatemaltecos logramos votar a un gobierno fue para el 44. O sea, desde el 44 hasta esta fecha fue hace muchos años que no votábamos a un gobierno con todos los factores que confluyeron. Es importante lo que generó de despertar ciudadano, aunque ese despertar ciudadano tenía al mismo tiempo una gran fortaleza y una gran debilidad. ¿Y por qué digo una gran fortaleza y una gran debilidad? Porque precisamente motivó a muchas gentes que jamás habían participado que participaran, a que se les cayera la venda, a que fueran espontáneamente a la plaza. Esa era una gran fortaleza, pero al mismo tiempo era una gran debilidad, porque no implicaba un acumulado de organización, de un proyecto para trascender ese momento, y no implicaba tampoco el que surgieran liderazgos visibles que pudieran canalizar toda esa energía. En ese marco, diversas organizaciones planteamos que las elecciones no eran la solución y que la salida era la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de la Asamblea Social y Popular le poníamos apellido, decíamos Asamblea Nacional Constituyente, plurinacional, popular y multisectorial, y que el primer paso iba a ser, o debía ser, la reforma a la ley electoral de partidos políticos. Reforma que no se da, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad, la mayoría de propuestas y de enmiendas que serían propuestas, les dio un dictamen favorable, pero esta legislatura no aceptó incluso propuestas que tenían ese dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Pero decíamos, era necesario que se hiciera una reforma a la ley electoral de partidos políticos, que se pospusieran las elecciones para dar lugar a otros actores, y que entonces, pospuestas las elecciones, se pudiera elegir un congreso distinto. Nada de esto se dio, entonces lo más lógico es que se diera esta crisis, y que mientras eso no se resuelva, va a ser algo recurrente. O sea, estas crisis pueden volver a suceder mientras no se transforme profundamente la estructura del Estado. Y como no se transformó esa estructura del Estado, y como una serie de actores bloquearon esos pasos iniciales, porque
sí está la propuesta en el sentido de la ley de partidos políticos, posteriormente lo que tiene que ver con las reformas al sector de justicia, pues esta situación se va a continuar repitiendo. Ahora, nosotros y nosotras en la Asamblea Social Popular consideramos que este momento es un momento que hay que aprovechar, y hay que aprovechar para jugar un papel mucho más activo en dos aspectos iniciales, no finales. Uno de ellos es que tenemos que seguir presionando por la renuncia del presidente y el vicepresidente, porque están ambos involucrados en la incapacidad y además en estas medidas que se tomaron, y en el financiamiento ilícito, que hay una acusación sobre eso. Y lo segundo es que también tenemos que plantearnos una reforma profunda del Congreso, más que reforma, una depuración profunda del Congreso. Cuando decimos una depuración profunda, lo que estamos planteando no es de que salgan los actuales congresistas y que lleguen los suplentes porque son tan malos como los que están, sino que más bien lo que hay que hacer es empujar a que sean tanto los actuales como los suplentes los que tienen que salir del Congreso. Claro, esto daría lugar a un escenario inédito que obviamente no tendría una salida a partir de la normatividad actual, sino que tiene que ser una salida a partir de que lo logremos presionar y en la medida que logremos superar nuestras limitaciones y con eso. Yo podría decir que definitivamente hubieron muchos esfuerzos estudiantiles desde nuestro ingreso que mantuvieron viva el espacio. Yo podría decir que quizás entre los años 2000 y el año 2013-14 fue un periodo de una depresión del movimiento estudiantil que llegó al punto de lo único que existía era resistencia. Lo único que existía era resistencia de pequeños individuos, de esporádicos esfuerzos que intentaban rescatar los espacios, rescatar asociaciones, pero que por lo regular eran esfuerzos que paraban en actos de violencia y de represión por parte de estos espacios que estaban cooptados. Sin embargo, sí, a partir del 2012 empezaron a haber pequeños esfuerzos aislados, sobre todo de los comités de huelga en primer lugar, de separarse del honorable comité de huelga central, que básicamente llevaba ya 10 años siendo dirigido por las mismas personas, una serie de asesinatos internos que habían dado como resultado que dos de ellos, siendo los hermanos Losley, fueran expulsados del mismo país cuando se encuentran que ellos estaban en alianza con el McFarland, el antiguo diplomático de Estados Unidos. Después llegan otras personas que son desplazadas y queda al final una persona que dicen el Tambo, de nombre Daniel, hasta que lo matan a él y llega otro tipo, y en fin, era una serie de relevos bastante tóxicos de esa estructura delincuencial, y eso hizo que los estudiantes empezaran a alejar, los comités de huelga se separaran, y para el 2014 y 2015, sobre todo para la huelga de 2015, estuvimos intentando sacar espacios alternativos o autónomos de huelga que no podían tener suficiente fuerza aún como para poder derrotar a estas personas, pero que sí ya estaban empezando a articular esfuerzos. Terminando la huelga de Dolores del año 2015, tuvimos un espacio vacío, y resulta que siempre en los comités de huelga hay mucha energía de parte de los estudiantes y a veces no hay en qué canalizarla. Cuando sale la manifestación del 2015, el 25 de abril, para el 21 nos reunimos y decidimos decir, bueno, si de todas formas los estudiantes quieren participar, quieren hacer algo, y aunque esta coyuntura va enfocada a las clases medias, pero no sabemos por quién está convocada, todavía con algunos temores de que fuera de las camisetas blancas de la extrema derecha que habían salido en los últimos años, decir, bueno, quizás no, quizás sí, y decir al final, bueno, al final de cuentas, si no vamos nosotros como USAC, nuestros estudiantes van a parar yendo sin USAC, porque la idea es que muchos querían participar porque la indignación era grande, y así es como se decide salir a manifestar como USAC es Pueblo. Honestamente, no esperábamos más de 500 personas, 1000 personas. El 25 de abril nos hubiera hecho muy felices, hubiera sido una movilización mucho más grande de la que hubiéramos podido lograr en las últimas, en mis 7 años de estudiante, y resulta que no fue así. Por el contrario, fue una movilización de casi 10.000 personas,
el hashtag se posicionó muy bien, el nombre se posicionó muy bien y tuvimos una posibilidad bastante grande para iniciar la recuperación de un espacio. ¿Qué es lo que pasa acá? En primer lugar, decidimos con conocimiento de causa que no éramos quienes controlaban la coyuntura participar en ella. Nos decidimos aglutinar en un nombre y con lineamientos básicos que eran rostros descubiertos, sin armas, sin pintas y sin, ¿cómo se llama?, sin alcohol, y convocar. La gente llegó a un espacio de protesta segura, empezó a reivindicar esa historia sancarlista y empezó a participar en el 2015. Conscientes completamente de que no teníamos nada por manejar, nosotros nos montamos esa ola con una sola consigna, y eso fue hablado desde el primer día, desde la primera reunión del 21 de abril. Nosotros vamos a participar solamente para poder hacernos más fuertes y poder recuperar nuestra asociación de estudiantes universitarios. Estamos conscientes que nunca ha sido nuestra intención generar más o otra figura, otro personalismo. No hubiera tenido que existir Usaques Pueblo desde nuestro pensamiento. Usaques Pueblo surgió tras la ausencia de la AEU, y por tanto nuestra fortaleza, nuestra participación y nuestra organización a partir de ahí iba a ser para canalizar toda esa indignación y toda esa coyuntura y recuperar lo que le pertenece al estudiante, que es nuestra Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Así fue como empezamos a trabajar. Nos encontramos con un gran problema: la cultura de miedo y de silencio, le llamamos nosotros. Años, décadas de que muchos de nosotros, que la mayoría de nosotros, yo nací en 1989, yo ya nací tras esta constitución, tenía 6 años cuando se firmó la paz, y a mí desde pequeño mis padres me decían, al igual que a todos mis demás compañeros, no vayas, no digas, no te metas, no participes, no digas que está mal, te van a matar, te van a azarear, te van a sacar, no participes, no lo hagas. Eso, créannos, fue algo trascendental, y encontramos entonces a nuestros congéneres en la universidad paralizados, absolutamente paralizados por esa cultura de miedo, esa cultura que te decía no digas nada porque te van a matar. Y a pesar de que nosotros nunca habíamos vivido en esa represión, yo les puedo ser honesto, en mis 27 años de vida nunca he tenido algún incidente con la policía, más allá de los que mis papás me han contado. Nos paralizábamos y no decíamos nada. Resulta que para nosotros el 2015 nos sirvió para romper el miedo en el estudiante. Y el estudiante ese año, con esas movilizaciones masivas, si bien es cierto, no se logró controlar, no se logró estructurar, no se logró articular como todos hubiéramos querido para un cambio sustancial, sí logramos que una gran cantidad de estudiantes perdieran el miedo. Y esa pérdida del miedo no significa automáticamente organización, no significa automáticamente consensos, pero sí se ha significado participación del estudiante activa en defender sus derechos. Aún tenemos estudiantes egoístas, la mayoría son estudiantes que no ven más allá de su nariz. Aún tenemos estudiantes inconscientes que no pueden comprender las carencias que otros viven porque ellos viven en espacios acomodados, o nosotros vivimos en espacios acomodados y privilegiados. Son la mayoría. Sin embargo, ya tenemos estudiantes que cuando se les puede hacer entender la necesidad, o cuando se les puede hacer partir desde su cotidianidad, desde su comunidad o desde su localidad los problemas, y se les plantea la movilización y la organización como una opción para cambiar esos problemas, se mueven. Y eso ya es más que en el 2000. Es mucho más de lo que el poder desea hacernos pensar. Lo político son todos aquellos aspectos, asuntos, estructuras, fundamentos que soportan una visión del mundo. Son esas relaciones de poder que se dan en los relacionamientos humanos. Son nuestras prácticas, porque recordemos que lo personal también es político. Somos seres políticos, pues, pero somos también sujetos, individuos peculiares, singulares y diversos, de los cuales se conforma el pueblo, los pueblos y por ende las organizaciones sociales. Cuando hablo de sujeto político, me refiero a muy grandes rasgos, claro está, a esa fuerza social capaz de interpretar la realidad y de luchar conjuntamente por lograr cambios sustantivos y profundos en ella. Porque si bien el humano está determinado por su circunstancia, también es él el que crea esa circunstancia. He ahí la necesidad de entender que todo puede ser de otra manera,
Pero esa fuerza social, ese sujeto político, ese sujeto histórico, a diferencia de como se pensaba en antaño, hoy por hoy entendemos que debe ser plural, que debe constituirse por diversos sectores a través de una verdadera articulación para que con esa fuerza de conjunto logre incidir en las relaciones de poder, en esas relaciones de poder que sean entre las personas y las estructuras económicas, políticas, culturales, etc. Y así buscar transformar la realidad proponiendo nuevas organizaciones y nuevos relacionamientos humanos. ¿Cuántas veces hemos dicho ya en eventos como estos que lo fundamental es lograr esa unión entre diversos sectores, ¿no es cierto? Bueno, la historia del ser humano no están definidos, no son inmutables, sino que su devenir es una posibilidad. De ahí nace la necesidad de dejar de ser un objeto para pasar a ser un sujeto con conciencia de sí mismo y con conciencia de este entorno. Es decir, dejar de ser, por ejemplo, parte de la masa acrítica que hace lo que los medios mediáticos, valga la redundancia, quieren que haga, y de asumirnos como sujetos protagonistas de nuestro contexto y de las relaciones de poder que se desarrollan en él. Bueno, pero el tema es cómo llegar a una verdadera y necesaria articulación entre los diversos sectores que constituyen, ¿no? un movimiento social fuerte, que sean capaces de trabajar por soluciones estructurales. Acá es donde debemos hablar sobre buscar la unidad de campo-ciudad, por ejemplo, donde debemos hablar de la articulación de los diversos sectores históricamente oprimidos, es decir, los pueblos originarios, las mujeres, la clase trabajadora, la comunidad LGBTI, el estudiantado, etc. Reconociendo que hoy por hoy, porque vale la pena mencionarlo, son los pueblos originarios la base más fuerte de esa resistencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. El asunto también es cómo lograr la suma de más personas a la causa. Para esto es fundamental el concepto que nace del feminismo de interseccionalidad, para vislumbrar de mejor manera que las diferentes opresiones y exclusiones tienen raíces en común, para comprender cómo ocurre la injusticia sistemática, la discriminación y la desigualdad social desde una base multidimensional, mostrarles a aquellos distraídos, a aquellos alienados, a aquellas personas sistemáticamente despolitizadas, que un sistema económico y político como este, basado en el despojo, en la explotación, en el saqueo, pues nos jode a todos, nos vulnera a todos los ciudadanos de a pie, con claras diferenciaciones y niveles. Obvio. Como bien sabemos, la unión es sumamente compleja. A este punto veo dos cuestiones a desarrollar, los cuales son fundamentales. Una es desde el eje, digamos, negativo. Me refiero a todas esas manías y vicios que se han cometido desde hace décadas en y entre los movimientos sociales y organizaciones sociales, y que solo alimentan a las políticas segregacionistas a favor de un poder hegemónico que a veces pareciera que no tiene ni que mover un dedo para dividirnos. El otro aspecto, desde el eje positivo, es el reto pedagógico y didáctico de sumar más personas a la causa, desde nuestras propuestas, desde nuestras fórmulas positivas, es decir, desde lo que apostamos sean los nuevos relacionamientos humanos, la transmutación de los valores y en generar una concepción de la vida y el mundo alejadas de las lógicas del capital, es decir, lo que pensamos sería otra Guatemala. La primera, los vicios y las enfermedades infantiles, como lo llamó Lenin, los cuales son muchos. Lamentablemente nos podríamos pasar hablando toda la tarde de eso, pero por mencionar algunos, diría yo que tras el desgarramiento del tejido social que significó el genocidio y el terrorismo de Estado de la guerra, es fundamental sanar y erradicar muchos prejuicios que tenemos entre nosotros. Por ejemplo, esa desconfianza que no piensa exactamente como yo, ya que suele asumirse que todos los integrantes de las organizaciones comparten idénticamente la misma constitución ideológica. Entonces rechazo al más light o al más radical, depende cómo sea mi situación. También ese prejuicio tan dañino que se da muchas veces del intelectual al activista o del activista al intelectual. Toca recuperar el diálogo,
el diálogo intergeneracional, no de forma jerárquica, sino de la forma más horizontalmente posible. Reconocer que los liderazgos son necesarios e imperantes, pero que los liderazgos no son sinónimo de comandantitis. La comandantitis nos ha hecho mucho daño en las últimas décadas. Otro perjuicio histórico en las organizaciones sociales es que han buscado homogeneidad en los sujetos que los componen, exigiendo niveles iguales de formación académica, de participación y uniformidad de prácticas, incluso dependiendo cómo te vestís. Cuando la articulación realmente se basa en la diversidad y en la diferenciación de labores, eso sí, con los mismos o similares objetivos de fondo, pero una cosa no pelea con la otra. También está eso de creer que todos llevan a cabo los mismos procesos de deconstrucción de las relaciones de poder. Entonces, es decir, que todos tenemos que ir al mismo tiempo en la deconstrucción del racismo, del clasismo, ¿no? Del machismo, sin comprender que son procesos diversos, pues lo que hay ahí es una heterogeneidad de individuos con diferentes historias de vida. Claro, comprendemos que es necesario ese tipo de construcción, pero no se es más ni menos porque alguien haya avanzado más en eso. Es hora de identificar los errores más dañinos y entrar en una profunda y honesta autocrítica para trascender situaciones que solo nos segregan más. Toca reconocer la multiplicidad de prácticas y experiencias de las personas, y para ello el análisis, la constante discusión horizontal y el debate es fundamental. Como fundamental es desprenderse del colonialismo político e intelectual, y así comprender la diversidad que existe y que debe constituir esa fuerza social plural, capaz de lograr transformaciones en la realidad, más allá de los paradigmas occidentales. Yo en 2015 la acción de la CICIG y el Ministerio Público es que le otorga una veracidad judiciable, le otorga una veracidad tratable en los tribunales y cuestiona desde esa perspectiva la ilusión de legitimidad con la que se movían hasta ese momento las figuras al frente del control político del Estado. Y esto convoca y moviliza a sectores muy amplios. Debo confesar que al principio llegaba a la plaza muy molesta conmigo misma por llegar a la plaza y por sentir que tenía cólera. Pues este pinche pueblo cabrón lo mueve que le roben, lo mueve que le toquen la bolsa, pero no se ha movido ante la muerte de miles y decenas de miles de guatemaltecas y guatemaltecos durante el conflicto, y lo seguimos viendo. El 8 de marzo asesinaron en este mismo estado a más de 40 niñas y dejó gravemente heridas a otras 15, y movió un ratito, pero de ahí se normalizó esa crisis. Entonces, para mí era muy jodido estar en la plaza con estos sentimientos encontrados. Yo llegaba enojada conmigo misma, disfrazada de mi enojo con esta sociedad que la movía la bolsa. Pero ahí jugó un rol determinante también el entorno mediático, los medios corporativos que hacen indignar al Chapín contra la corrupción, cierta corrupción, porque hay otra que sigue siendo normalizada y aceptada, y que no moviliza a Chapín y a la Chapina hacia el rechazo, otro tipo de circunstancias que debieran también indignarnos por igual. De manera que en ese momento encontramos como unidad un objetivo inmediato que movilizó a muchos sectores en función de esa verdad ya judicializada, esa verdad ya desarrollada jurídicamente, y que en definitiva significó victorias importantes como las que señalan. Creo que el celebrar hoy día el rescate de la AEU a 2 años de ese momento es parte de esa victoria. La constitución y la consolidación paulatina de la Asamblea Social y Popular también efectivamente coincidimos en que es un nivel de victoria. El análisis, esa posibilidad de reflexión en los distintos espacios también lo constituye, pero bueno, a nivel macro significó, ante la ausencia de un proyecto político, social, unitario y unificante, pues que el poder económico político tradicional
se movilizara para rescatar y retomar el control del poder. Ya cuando gritábamos en estas condiciones, no queremos elecciones, el grupito era mucho más reducido, incluso dentro del movimiento social. Hubo trampa, cayeron en la trampa, y eso significó que se aislaran a quienes desde la radicalidad planteábamos por qué en esas condiciones no debía haber habido elecciones, y hoy estamos estrellándonos en la cara con la verdad que eso representaba y significaba. Hay un informe que publica la CICIG un año antes sobre los partidos políticos en Guatemala y la financiación. Lo que la CICIG ha estado haciendo nace de ese informe, y no lo leímos, no lo vimos. O sea, seguimos jugando a la trampa electorera en muchos casos, y permitimos que esa circunstancia nos cegara ante la posibilidad de aglutinar a un mayor grupo y a un mayor núcleo en aras de una propuesta más amplia. Este momento, lo que estamos viviendo hoy día, nos está interpelando a la reflexión. ¿Qué desafío tenemos por delante? Bueno, yo creo que el más grande es poder ser capaces de resolver positivamente el dilema de cómo sostenemos y enriquecemos las luchas sectoriales y los espacios sectoriales y grupales, y a la vez construimos y desarrollamos y consolidamos una agenda colectiva más amplia en función de contenidos claros y concretos, en función de la definición de acciones en conjunto, del desarrollo y consolidación de redes y de espacios, cómo impulsar a nuevos liderazgos y a la vez nutrirnos de la experiencia de lo que yo empiezo a llamar el liderazgo de la tercera edad a estas alturas, ¿verdad? Pensar en la necesidad, yo en esto coincido profundamente con Sergio, en materia de no confundir el liderazgo con el verticalismo. Creo que de lo que ahora tenemos como aprendizaje, la importancia de los espacios de horizontalidad es fundamental para la construcción de núcleos de confianza muy sólida. Pero en esa horizontalidad hay que destacar y hay que entender que hay liderazgos, y es importante que se dé paso a esos liderazgos. Y no entenderlos, que fue la trampa también del 2015, que cualquiera que se parara ya se iba a levantar y mejor había que bajarlo, y entonces al final no había, digamos, un núcleo de cabezas visibles que le dieran sentido y que le dieran rumbo al planteamiento que se planteaba, que se estaba trasladando. Hoy día estamos efectivamente ante una nueva versión de la crisis. La crisis no se resolvió en el 2015, continuó enmascarada, no se ha resuelto en este momento, también coincido con quienes lo han planteado. De hecho, estamos ante la trampa de que la crisis sea normalizada, que volvamos de nuevo a la normalidad del día a día con la crisis, y entonces estos espacios y estos momentos son fundamentales para reflexionar y plantearnos acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque en el largo plazo es la visión estratégica hacia donde queremos llegar, y entender que en el corto y en el mediano plazo necesitamos tácticamente alcanzar algunas cosas que nos permitan poder asentar los pies en un terreno más sólido. En el corto plazo, que es lo que me atrevo a vislumbrar por razones de tiempo y de posibilidad de convocar a una discusión más amplia, como mínimo en este momento efectivamente mantener el dedo en la llaga de la necesidad del recambio en la presidencia de la República. La renuncia del presidente debe darse no porque nos caiga mal, eso también, pero fundamentalmente porque está cuestionado en su función a partir del rol y de las condiciones de financiación en las que llegó a la presidencia, pero además porque es un delincuente, porque ha cometido varios delitos en el ejercicio arbitrario del poder en este momento y debe salir. Y eso nos conmina a no dejarlo caer, debe irse. Y además de que él deba irse, necesitamos
cambio en la ley de comisiones de postulación, porque estamos a un trimestre de que se convoque a la designación de fiscal general de la República, y con esta ley de comisiones de postulación vamos a una trampa segura con la ola de delincuentes que están al frente de las universidades privadas y también de la estatal. Y un cambio en la ley de la carrera judicial, porque necesitamos fortalecer el accionar de los jueces honestos e impedir el avance de estructuras criminales de los sinvergüenzas que han sido identificados en actos de corrupción y de robo al recurso estatal, pero además de democratización y ampliación de los plazos de participación y de las condiciones de participación, de cara a asegurarnos una asamblea plurinacional constituyente que siente las verdaderas bases de transformación por la vía en la que nos estamos planteando. A quienes no conozcan mucho a las comunidades de la diversidad sexual y de género, pues somos ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, asexuales, transformistas, metrosexuales, y ahí voy a parar diciendo etcétera, que no encajamos en ese sistema heterosexista que nos han impuesto aquí en Guatemala y que encaja perfectamente en la situación de la exclusión social que todas y todos conocemos. Quisiera mencionar también actualmente la posición social de estas comunidades de la diversidad sexual y de género como personas que hemos estado en completo abandono del Estado de Guatemala, y esta situación ha generado una dificultad para el acceso a la igualdad y a la no discriminación, por tanto, también una falta de reconocimiento de la identidad de género, de la orientación sexual, de las características sexuales como la transexualidad o la intersexualidad. Si alguien quiere que platiquemos un poquito más de eso, y despuesito podemos hablarlo. Pero en especial también una falta de acceso a nuestros derechos de familias. Y lo que ocurrió fue exactamente lo mismo que hemos vivido en toda la historia de este territorio, ¿verdad? Vimos homofobia, vimos transfobia, hubo personas que se nos acercaban a decirnos que este no era un desfile de la diversidad sexual y que por lo tanto podíamos bajar nuestra bandera de colores y que deberíamos unirnos con esa bandera azul y blanco que la gente dice que es la bandera de todas y de todos nosotros, ¿verdad? Que conste que uno de los adelantos que vimos en las comunidades de la diversidad sexual y de género es que ya nos animamos a repudiar el himno nacional, ese himno nacional de un estado que no nos cobija a todas las personas que vivimos aquí. Esa es una cosa linda que pasó durante las manifestaciones, ¿verdad? Sin embargo, yo sí sigo mirando que en las manifestaciones que continuamos haciendo, sigue la bandera azul y blanco, ¿verdad? O sea, y siguen cantando el himno nacional. Entonces, pero volviendo a mi historia de la estrategia de poner la bandera multicolor en las manifestaciones, poco a poco fuimos viendo que las personas se fueron acercando a nosotras y a nosotros. De repente vi a una señora que llevaba una burka que me iba a preguntar, pero ¿y qué es eso? Pero es que mi esposo es machista, pero mire que ahí hay homofobia y demás, quítela porque me ofende. Y le digo, señora, mire, su vestimenta para mí es una cosa extraña aquí en Guatemala y yo no le estoy pidiendo que se vaya de las manifestaciones, ¿verdad? En esa vez platicamos varias horas con esta señora hasta que al final ella reconoció que había homofobia en ella misma. Quisiera mencionar que efectivamente Alfonso Porres, que no lo hemos mencionado todavía acá, nuestro querido Poncho, comenzó a hacer invitaciones para que los colectivos nos fuéramos sumando. Llegamos a la Casa Roja, al principio hacíamos reuniones que llegaron hasta 60 o 70 personas probablemente, y ahí fue sucediendo algo que yo creo que es digno de mencionarse también, porque eso no lo habíamos hecho nunca, ¿verdad? O sea, juntarnos tantos sectores, tantas personas interesadas en hacer un cambio social, y que hasta el momento era un wow, ¿verdad? Todas las semanas, todos los lunes hacíamos análisis de contexto y íbamos estudiando la situación para ver cómo íbamos a poder reaccionar.
También surge Justicia Ya y otros colectivos que afortunadamente, igual que Otra Guatemala Ya, todavía continúan en la sociedad guatemalteca haciendo resistencia a las situaciones que nos vienen ocurriendo. Quisiera parar un poco hasta el momento en el que salió aquel eslogan o aquella protesta que hacíamos, especialmente motivada por la iniciativa de la Batucada del Pueblo, que era decir, en estas condiciones no queremos elecciones. Yo ahí siento que hay otro parteaguas en la situación que hemos vivido aquí en Guatemala, también desde las comunidades de la diversidad sexual y de género, precisamente porque ahí algunas personas comprendimos que no debíamos ir al proceso de elecciones. Lamentablemente yo creo que fuimos pocas las personas que votamos nulo para dejar constancia de que no íbamos a apoyar al menos peor, con tal de que el más peor sí llegara a quedar. Pero es que deberíamos haber tenido más fuerza para poder decir, en estas condiciones no vamos a elecciones, ¿verdad? O sea, al señor que nos pusieron de presidente, simple y sencillamente nos lo puso el mismo poder económico, que era el que se suponía que estábamos manifestando en contra y que de todas formas no logramos. Miren que toda la estrategia de haber puesto a Maldonado en la presidencia y demás simplemente fue un poquito más de lo mismo, fue irle a limpiar un poquito la mesa al que estaba ahí antes que él. Quisiera mencionar que aunque no debimos ir a esas elecciones, quiero mencionar que en esta oportunidad, por lo menos desde mi perspectiva, logramos tener un gran logro, y es tener a una mujer lesbiana como primera diputada que abiertamente se identifica como tal. Desfiles de la diversidad sexual a partir de las manifestaciones contra la corrupción, logramos que pasaran de 18,000 personas a 25,000. Y yo creo que eso no fue gratis, ¿verdad? Yo pienso que eso es resultado de que la comunidad guatemalteca, cuando menos, ganó otra cosa importante, que fue la oportunidad de abrir la boca y de decir, yo tengo derecho a. Entonces, ese aumento de la cantidad de personas llegando a los desfiles de la diversidad sexual y de género me parece que es un producto de esa situación. Sin embargo, estamos acostumbradas y acostumbrados a continuar siendo cortinas de humo. Estamos acostumbrados a la represión, al debate con las iglesias y con las entidades antiderechos, a los crímenes de odio que denunciamos, pero en ese contexto hemos visto que la iniciativa 5272, que fue cursada hacia el Congreso de la República, ha sido una oportunidad para seguir debatiendo. Por supuesto, estoy en contra de los crímenes de odio que generan esas personas disque conservadoras, realmente son corruptos y corruptas, que anteponen lo mismo que hicieron con la discusión del artículo 203 en la propuesta de reforma constitucional. Despertaron el racismo con el 203 para que toda la población se fuera en contra, y en el caso de la 5272, en donde están proponiendo que las personas homosexuales no podamos acceder al matrimonio, que es nuestro derecho, pero también están poniendo un puntito más con la situación del aborto, ¿verdad? O sea, yo creo que esa situación, si le quitáramos los crímenes de odio que originan con su discurso retrógrada, realmente vamos ganando, porque es una oportunidad para unirnos como población. Para terminar, pues yo quisiera decir que lamentablemente, a pesar de que veo algunos pocos avances, de hecho que estemos reunidas y reunidos acá en este lugar hoy, es un avance de las protestas del 2015, sin embargo, a lo interno de las comunidades de la diversidad sexual y de género, yo sigo viendo racismo, sigo viendo machismo, sigo viendo homofobia, transfobia, sigo viendo que gays, lesbianas, bisexuales y trans continúan pidiendo la pena de muerte, ¿verdad? O sea, ¿cómo lográramos hacer una situación en la cual se lograra permear a toda la sociedad para comprender cuál es el fenómeno social que estamos enfrentando, y que efectivamente es el poder económico el que está desencadenando estas situaciones de racismo, machismo, transfobia y homofobia
para continuarnos teniendo en un sistema de dominación, en la pobreza y demás. Mi última frase es, para no pasarme mucho más que 27 segundos, 1 minuto con 28 segundos, es que esta situación que hemos visto con la crisis que desata el presidente de la República, la deberíamos tomar, para lo que nos decía mi querida Brujita linda, para sacarlo, ¿verdad? Porque hay que sacar a los corruptos y corruptas del Estado de Guatemala, del gobierno de Guatemala, pero creo yo que deberíamos poder tener la oportunidad de aprovechar ahora para lo que no logramos en el 2015, y es lograr a tocar puntos más profundos sobre la discriminación y la exclusión social como un lugar en donde se sustenta la corrupción que nos tiene a todas las personas viviendo en esta situación en Guatemala. Muchas gracias. Pues ahorita nosotros nos hemos propuesto de ser un movimiento incluyente. Ayer estuvimos con CCDA, estuvimos con Frente, con Lenina, estuvimos con la Puya, estuvimos con un sector evangélico, ya platicando, viendo qué incidencia, qué acciones se van a tomar. Hoy a las 2:30 de la tarde, allá en Mazatenango, en Asamblea de los Líderes Comunitarios, ya se decidió las acciones que Codeca puede emprender, y mañana las exponemos en Conavivo. Nosotros firmemente estamos pidiendo la renuncia de Jimmy Morales y de Yafet Caldera, y a la vez estamos pidiendo firmemente también que el Ministerio Público agilice todas las investigaciones abiertas en contra de la mayor parte de diputados que están en el Congreso. Nos da la razón el FCN ayer con su discurso apoyando nuevamente que saquen a Iván Velázquez. Aquí se tocó también el tema muy importante que dentro de 3 meses viene y se tiene que elegir a fiscal general. El futuro cercano es bien sombrío, y por esa razón nosotros tenemos un proyecto, y que aquí he visto 2 o 3 caras que nos han acompañado en nutrir este proyecto, porque sabemos que Codeca no tiene la verdad absoluta. Necesitamos nutrir este proyecto de todos los estratos, clases sociales que hemos estado invitando para que nos ayude a nutrir el proyecto. Son 14 puntos los que tocamos, y la invitación a todos los movimientos, todos los colectivos siempre está abierta. Que nos inviten, Codeca siempre está para participar, para apoyar. Hicimos el firme compromiso ya hace días con Frente para acompañarlos y estarlos apoyando en las acciones que ellos tomen dentro de la Universidad de San Carlos. El simple hecho de que se dio un pequeño paso dentro de la universidad, pero esa cooptación todavía existe y es bastante fuerte. Y ojo, que a nuestros muchachos no los cooptan. El poder es fuerte y nos cooptan fácilmente. Entonces, cerrando mi participación, pues escuchando la mayor parte de análisis que se hicieron, pues no me queda más que felicitar. Sabemos lo que está enfrente, sabemos lo que tenemos. El problema es que no sabemos qué hacer ahorita. El problema es, se dijo el día domingo en la reunión de colectivos que hubo ahí en el arzobispado, bueno, Codeca marcha mañana, Codeca moviliza mañana, participamos mañana, pero ¿y el martes qué? La misma pregunta dejo yo. Se van a hacer todas esas acciones, pero dentro de 15 días ¿qué? Dentro de un mes ¿qué? Necesitamos, ayer lo expusimos también, una mesa permanente donde se esté analizando, donde se haga todo esto, pero a la vez que cada vez que se haga una mesa y que se llegue a una conclusión, que sí se realice, que vayamos a la incidencia, que ya no nos quedemos en pláticas para el viernes, para el lunes, para el miércoles, para el jueves. Necesitamos actuar ya. Y Codeca está en el acompañamiento, estamos en la ciudad capital y estamos para servirles a todos y a todas.
Y muchas gracias por el espacio. Yo creo que los que estamos aquí ya tenemos muchos años de estar en la lucha. Quisiéramos decir 3 cosas nada más, ¿verdad? Porque dije, ¿qué digo? Les comentaba yo a las compañeras. Una, es que nosotros creemos que a partir del 2015, en nuestros análisis, me imagino que cada una de las plataformas, organizaciones, hemos hecho lecciones aprendidas, ¿sí? Y que eso sería sustantivo en el marco, digamos, de que hay una premisa que todos y todas hemos estado haciendo, de que es importante construir los sujetos plurales, ¿verdad? Y entonces a lo largo, digamos, de esas lecciones aprendidas, habrá que ver cuánto hemos avanzado en ese sentido, ¿sí? Y cuáles han sido, digamos, como las lecciones aprendidas, y decir si somos más o somos menos, ¿sí? En términos políticos, en términos de una visión crítica, en una visión antisistémica, y que si nuestras propias propuestas han trascendido en cambios personales, en cambios colectivos y cambios que ya se miran en la concreta, que es la cotidianidad. Y lo decimos porque si no, creo que vamos a seguir respondiendo a la coyuntura y respondiendo a ese activismo que creo que habrá que revisar si es lo que en años atrás nos planteamos como una forma de transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que eso habrá que revisar. 2, es que si nuestras agendas, plataformas, o como lo queramos llamar, ¿verdad? Porque lo hemos llamado de diferentes maneras, responde a 3 cosas. Uno es si estamos proponiendo propuestas de cambio en relaciones que tienen que ver con desestructurar el patriarcado, desestructurar los niveles de colonialismo y racismo que existen, y lo otro es si estamos contribuyendo a desestructurar ese modelo económico del cual estamos, digamos, creo yo, más cerca de estar juntos, ¿sí? Digo esto porque no necesariamente la lucha contra el patriarcado y la lucha contra el racismo y colonialismo ha sido, digamos, como una fuente de articulación. Lo digo para también ser un poco transparentes en eso, ¿sí? Lo otro es que si en esas propuestas, digamos, ya avanzamos o dialogamos en esos puntos que todavía se vuelven muy tensos entre nosotros y nosotras, es uno de qué movimiento político, social estamos hablando, cómo se traduce eso en la cotidianidad de nuestras relaciones en la familia, en las organizaciones y en las propuestas de cambio a ese Estado que decimos que no nos representa, ¿verdad? Y por último, digamos, ¿cuándo vamos a concretar ese ideario que también nos inspira en la práctica política de construir movimiento desde otros lugares? Y en este sentido, entonces, nos preguntamos, ¿verdad? Si hoy nos vamos a articular, porque creo que es una de las propuestas que traemos todos de articularnos, ¿verdad? Pero sobre la base de qué principios, pero que es necesario interpelarnos también a nosotros mismos, ¿sí? Y digo interpelarnos porque dentro de nuestros idearios, dentro de nuestras propuestas políticas decimos que queremos un Estado transparente, que queremos un Estado con nuevas reglas del juego, que queremos, digamos, un Estado que también mire la democracia desde otros lugares. ¿Y por qué lo preguntamos? Porque creo yo que hemos coincidido en muchas agendas, o sea, creo que los que estamos aquí, yo me atrevería a decir que ya somos los que no nos tenemos que convencer entre nosotros, ¿sí? Pero entonces la propuesta es que si estamos queriendo incidir o disputar poder en esta coyuntura, ¿verdad? ¿Cuánto de esa fuerza tenemos y cuánto lo vamos a poner en disponibilidad para empezar ahorita a hacer una cuestión de largo aliento, pero en el corto plazo, ¿sí? O sea, repolitizar, digamos, nuestras relaciones políticas para enfrentar eso. Eso era lo que queríamos trasladar y decir que nosotros y nosotras, digamos, desde el sector creo que estamos tratando de aportar. Todos los movimientos tienen que hacer un ejercicio de acumulación al interno, ¿sí? ¿Verdad? Yo no podría hablar de que otros se articularan, otros hicieran, si a veces nosotras tampoco lo hacemos. O sea, hay una práctica política, hay una corresponsabilidad de hacerlo, pero lo que sí queremos decir es que queremos estar en esa posibilidad de construir juntas y juntos, pero también con reglas claras también entre nosotros, y desde otra práctica política y de crear confianzas mínimas para hacerlo. Lo contrario, consideramos que vamos a caer en otra cuestión. Y lo otro es qué fuerzas y qué cosas son sustantivas para avanzar ahorita
Y por último, digamos, cuáles son los poderes que tenemos, cuáles son las potencias, y que nos relacionemos más que desde la victimización, también en relación a nosotros mismos, digamos, desde qué poder podemos. Y la otra es interpelarnos entre nosotros. Y también cuando no tenemos esa práctica de la cual exigimos del otro, que también lo podamos transparentar. Nosotros consideramos aquí, hay actores y actoras que tenemos un nivel de tensión para articular, ¿sí? Y yo creo que sí tendríamos que tener la habilidad política y la transparencia de exigirles y de retarlos a que intenten hacer las alianzas. Porque sabemos de quiénes estamos hablando, sabemos y los nombramos en varios lugares, pero si no demostramos tampoco esa práctica en la concreta, yo creo que ahí también está, digamos, a veces nuestro desaliento y a veces está, digamos, nuestra preocupación, ¿verdad? Entonces lo quiero decir porque considero que estamos entre gente de confianza y que nos conocemos de hace tiempo, ¿verdad? Y yo creo que sí tendríamos que articularnos alrededor de eso. Creo que ya hay varias expresiones que han puesto puntos, ¿verdad?, que son sustantivos, y pues aquí pues hacer la talacha en los territorios y hacer trabajo organizativo. De lo contrario, la lucha no se va a hacer solo aquí en las reuniones, ni digamos en otros lugares, sino en todos los territorios, llegar a otras personas, y creo que es tarea y responsabilidad de todos. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a un espacio para comentarios o preguntas. Mi pregunta es: si se lograra una unidad, ¿ustedes creen que en este momento, como movimiento social, tenemos una propuesta o una alternativa para poderse hacer cargo de un nuevo Estado? ¿Hay una propuesta política, una propuesta económica, una propuesta de gobierno que nos permitiera conjuntamente y con la fuerza unida poder, digamos, gobernar? Con la idea de que todas las organizaciones sociales puedan participar, no cada uno por su lado, que definamos el objetivo común, como decía la compañera acá, planteaba a largo plazo, definamos un objetivo común que es la transformación, no la transformación, sino la construcción de un nuevo Estado. Y entonces, a partir de eso, cada organización pueda trabajar con su propia bandera de lucha, pero unidos en un objetivo. Hago la reflexión porque muchas veces estamos en nuestras organizaciones, pero como es mi sindicato, no puedo incorporar a otra persona que no sea sindicalista. Ese problema o ese mal que tenemos como organizaciones no lo hemos enfrentado. Hay muchos aliados, no solo las organizaciones, sino hay muchos aliados afuera que quieren participar, pero no encuentran el espacio porque mi organización es estratégica y no me permite ampliar, porque solo tienen que ser los miembros de la organización. Y entonces yo creo que ese elemento de causa común que podríamos ir generando dentro de nuestras organizaciones, tenemos que ver cómo lo aprovechamos. Se logra hacer una coordinación más amplia, una unidad de acción, o como se le quiera denominar. Si lo logramos hacer, tenemos que plantearnos esos aspectos del corto, del mediano y del largo plazo. Sabemos definitivamente que la coyuntura es todo lo que es el corto plazo, pero no nos hemos anticipado a esa coyuntura. Y lo de mediano plazo, lo que nos puede permitir es crear esa coordinación, darle la sostenibilidad y ver si de ahí encontramos a nuestros nuevos dirigentes qué es lo que necesitamos los guatemaltecos. Gracias. Buenas noches. Pues escuchando a los compañeros, yo pienso que una alternativa sería, por ejemplo, yo escoger informarme más de todos los grupos que están exponiendo, que ya existen aquí en el pleno, acercarme al que más me sienta atraída, igual, y oír un poquito y ver más detenidamente de cada uno, involucrarme, y de ahí si decimos cómo uno puede llegar a un objetivo común, ya estando en una de las organizaciones, pues uno mismo puede ir
ir con otro y decir que estamos planificando esto, si quiere involucrar, nos quiere mandar a alguien a esas reuniones. Siempre hay alternativa, pero primero es acercarse uno a los grupos que ya están constituidos, empezar a participar, y si uno quiere llegar a un objetivo común con todos los demás, empezar a comunicarlo, ¿verdad? Pero no es que ahorita vamos a resolverlo todo y que cómo llegamos ahorita en este momento a un objetivo común, creo que no es el paso. Bueno, eso va a llevar de plano, porque yo creo que la Corte Suprema de Justicia le va a pasar la papa caliente al Congreso, ahí se va a tener que decidir, sabemos cómo está ese Congreso, ya se anunció que el caso Odebrecht va, y ahí hay por lo menos 40 diputados que están involucrados de la actual legislatura, está el antejuicio contra el secretario general de la UNE, del líder, es decir, ahí los diputados están bastante señalados. La decisión del presidente Morales haya sido caprichosa, aunque torpe, sino que era algo ya pactado y planificado. Es decir, no se puede ir a desafiar a Naciones Unidas, a los Estados Unidos, sin tener un respaldo atrás de poderes internos. Son los poderes fácticos que sabemos, el empresariado, ejército, diputados corruptos que crimen organizado. Entonces, esta negociación de élites nos puede llegar de nuevo a restaurar ciertos equilibrios para la gobernabilidad, para que camine el plan de la Alianza de la Prosperidad, el tema de los capitales, la industria extractiva. Y aquí, en esos pactos, el desafío es cómo sociedad civil puede, digamos, incidir en lo mínimo, en esa agenda mínima que planteó Edwina, en esos pactos de unidad, pero también en donde no solo nos recomponemos y tejemos la agenda de inmediato, mediano y largo plazo. Lo que sí hay que ser claro es que la situación ya se está dando, están dando largas para pactos de negociación, incluso quiénes son los negociadores. Esas preguntas que tú haces todavía nos cuesta mucho responderlo, ¿verdad? Porque no necesariamente hemos puesto todas nuestras fuerzas a dedicarnos a hacernos eso desde todos los lugares, ¿sí? Entonces, esa es una cosa que hay que hacer, pero lo que hay que rescatar ahí es que hay propuestas ya, propuestas que habrá que ver si todavía las tenemos que posicionar en este estado, en esta institución que tenemos y qué tanta fuerza tenemos para ir, digamos, avanzando en esa, digamos, brecha, ¿verdad? Porque ahorita lo que vivimos es ahí, en ese mundo, ¿sí? ¿Verdad? Y no somos muchos, ni tenemos mucha fuerza, ni todavía hemos logrado la articulación.